Esta ensalada de repollo siempre roba protagonismo. Hoy vamos a preparar una ensalada cremosa, fresca y elegante, perfecta para sorprender sin complicarse, así que quédese porque esta receta realmente enamora desde el primer momento. Inicio esta exquisita ensalada tomando medio repollo blanco. Primero lo limpio muy bien, retiro las hojas que estén dañadas o marchitas y luego lo lavo con abundante agua. Una vez limpio procedo a cortarlo muy finamente, buscando que queden tiras delgadas para que se mezcle mejor con los demás ingredientes, aunque si usted prefiere también puede rallarlo. Un buen corte en el repollo hace que la ensalada quede mucho más agradable al comer, ¿cierto? Dígame, ¿a usted le gusta el repollo bien finito o un poco más grueso? Sigo con 125 gramos de uvas rojas. Estas las lavo muy bien, las desinfecto y luego las corto en mitades. En este caso estoy usando uvas con semillas, así que me tomo el tiempo de retirarlas una por una. Aquí ya empezamos a construir el equilibrio de sabores, vea pues, ¿usted prefiere las uvas rojas o las verdes para este tipo de ensaladas? Ahora ocupo 50 gramos de nueces del nogal, aunque puede usarlas de su preferencia. Me ayudo de una tabla de picar y un cuchillo y las corto en trozos pequeños, sin pulverizarlas, solo lo justo para que se sientan en cada bocado. El toque crocante es clave en esta preparación, ponga cuidado. Y cuénteme, ¿usted dejaría las nueces más grandes o así está bien? Bueno pues, yo sé que usted está disfrutando, así que siga la corriente y suscríbase. Ese clic que hace ahí abajito es el que nos ayuda a seguir creciendo y cocinando juntos. No lo deje para después, hágalo ya. Continúo con una manzana verde. La lavo muy bien bajo el chorro de agua fría. La corto en rodajas, retiro su centro o corazón y sus semillas y luego la corto en cubos pequeños. Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Para usted es un ratico, pero para nosotros significa un montón. Luego tomo una manzana roja y repito exactamente el mismo proceso que hice con la manzana verde. Mire cómo ya se va viendo más llamativa, ¿cierto? ¿A usted le gusta mezclar manzana verde y roja o suele usar solo una? Es hora de combinar todo. En una ensaladera amplia agrego el repollo, la manzana verde, la manzana roja, las uvas rojas, las nueces del nogal y también incorporo 50 gramos de arándanos rojos deshidratados. Este ingrediente me gusta mucho porque concentra el dulzor y aporta un contraste delicioso en cada bocado. Aquí la ensalada ya promete bastante, vea pues. Y aprovecho para preguntarle algo importante. ¿Así está bien de arándanos o usted le pondría un poco más? Reservo un momento a la ensalada y en otro recipiente preparo el aderezo, que para mí es el corazón de esta receta. Agrego 2 cucharadas de queso crema, luego incorporo 2 cucharadas de yogur griego natural, sumo una cucharada de leche condensada, exprimo el jugo de un limón y agrego una pizca de sal para despertar los sabores. Bato muy bien hasta obtener una mezcla suave, cremosa y homogénea. Este aderezo sencillo es el que hace que todo se una, preste atención. Finalmente, incorporo el aderezo a la ensaladera y mezclo con calma, asegurándome de que el sabor llegue a cada rincón y que todos los ingredientes queden bien integrados, sin maltratarlos. Me tomo mi tiempo en este paso porque aquí es donde la ensalada queda perfecta. Sirvo y a disfrutar, así de fácil. Esta ensalada es ideal para acompañar pollo al horno, carnes asadas, puerco o incluso para servirla sola como plato principal en días especiales. Si le gustó esta preparación, déjeme su me gusta, compártala con alguien que disfrute comer rico y fácil y escríbame en los comentarios qué ingrediente fue su favorito o qué cambiaría. ¿Le agregaría más arándanos, más nueces o así le parece perfecta? Ensalada de repollo con limón y kiwi que despierta el paladar. Hoy vamos a preparar una ensalada fresca, diferente y llena de color que se hace en pocos minutos. Así que quédese hasta el final porque este contraste de sabores sorprende de verdad. Inicio esta exquisita ensalada tomando medio repollo blanco. Primero lo limpio muy bien, retiro las hojas que puedan estar dañadas o marchitas y luego lo lavo con bastante agua. Después procedo a cortarlo muy finamente, buscando tiras delgadas para que quede suave al comer, aunque si usted prefiere también puede rallarlo. Un buen corte en el repollo cambia totalmente la textura final, ¿cierto? Cuénteme en los comentarios, ¿a usted le gusta más rallado o en tiras finas? Paso ahora a un cuarto de pimiento amarillo. A este le retiro con cuidado las hebras blancas y todas las semillas, porque eso ayuda a que quede más suave y agradable. Luego lo corto en tiras pequeñas y delgadas. Aquí ya empezamos a darle vida al plato, vea pues.
Sigo con un cuarto de pimiento rojo y con este repito exactamente el mismo proceso que hice con el pimiento amarillo. Lo limpio bien, retiro semillas y hebras y lo corto en tiras delgadas. Me gusta combinar estos dos pimientos porque, además de verse hermosos juntos, equilibran el sabor del repollo. El color también entra por los ojos, ponga cuidado. ¿Usted usaría solo uno o también mezclaría los dos como yo? No se me vaya sin suscribirse que después me hace falta. Hágale clic ahí mismito. También ocupo un cuarto de cebolla roja. Esta la corto en julianas delgadas, corte pluma, para que no quede dominante, sino más bien suave y aromática. Un poquito de cebolla bien cortada marca la diferencia, ¿cierto? Dígame, ¿usted la prefiere cruda así o la dejaría reposar en agua con limón? No me están comentando y uno por dentro empieza a decir como, ay, ¿será que no les gustó? ¿Será que me quedó raro? No me deje con esa duda pues, escriba un comentario, cortico pero algo. Eso nos ayuda a seguir haciendo estos videos con toda. Continúo con 2 kiwis. Estos los lavo muy bien, les retiro la cáscara y luego los corto primero en rodajas y después en cubos medianos. Aquí es donde muchos no se lo esperan y quedan encantados. Vea pues, ¿a usted le gusta el kiwi en ensaladas o es la primera vez que lo ve así? Es hora de combinar todo. En una ensaladera agrego el repollo blanco, el pimiento amarillo, el pimiento rojo, la cebolla roja y el kiwi. Mezclo suavemente para integrar colores y texturas, cuidando que todo quede bien repartido. Así, en crudo ya se ve increíble. Preste atención. Y aquí le pregunto algo. Aunque esta receta no lleva arándanos, ¿usted le pondría arándanos deshidratados o así le parece perfecta? Reservo un momento y en otro recipiente preparo el aderezo. Agrego una cucharada de aceite de oliva extra virgen. Luego incorporo el jugo de un limón recién exprimido y una pizca de sal. Bato bien hasta obtener una mezcla ligera y homogénea. Un aderezo sencillo, bien hecho, puede transformar toda la ensalada, ¿cierto? ¿Usted es más de limón o le pondría un toque de vinagre? Finalmente incorporo el aderezo a la ensaladera y mezclo con calma, asegurándome de que cada ingrediente quede bien impregnado sin perder su textura. Me tomo este momento con tranquilidad, porque aquí se termina de construir el sabor. Sirvo y a disfrutar, así de fácil y así de fresco. Esta ensalada queda espectacular para acompañar pescados, pollo a la plancha, carnes blancas o incluso como una opción ligera para una comida rápida. Si le gustó esta preparación, déjeme su me gusta, compártala con alguien que disfrute comer rico y fácil y escríbame en los comentarios qué ingrediente fue el que más le llamó la atención. Una ensalada elegante que parece de restaurante pero se hace en minutos. Hoy vamos a preparar una ensalada cremosa, fresca y muy especial, perfecta para lucirse en la mesa y que nadie se espere este sabor. Así que quédese conmigo desde el comienzo porque esto se pone bueno. Inicio esta exquisita ensalada tomando un medio repollo blanco. Primero lo limpio muy bien, retiro las hojas que puedan estar dañadas o marchitas y lo lavo con bastante agua. Luego procedo a cortarlo muy finamente para que quede suave al comer, aunque si usted prefiere también puede rallarlo. Un buen corte en el repollo cambia por completo la ensalada, ¿cierto? Dígame en los comentarios, ¿usted lo prefiere rallado o en tiras finitas como yo? Vea, si ya se acomodó aquí conmigo, siga derecho y dele clic a suscribirse. No espera que se le olvide o se distraiga. Hágame ese favorcito, que eso nos ayuda un montón a seguir trayendo recetas deliciosas, ligeras y llenas de cariño para todos los gustos. Sigo con un mango grande y bien maduro. Este lo lavo muy bien, le retiro la cáscara con cuidado y lo corto primero en rodajas y luego en cubos medianos. Aquí ya empezamos a crear ese contraste que sorprende, vea pues. ¿Usted usaría mango bien maduro o un poquito más firme? Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Para usted es un ratico, pero para nosotros significa un montón. Continúo con 125 gramos de uvas rojas. Estas las lavo muy bien, las corto en mitades y retiro todas sus semillas, sobre todo si son uvas con pepa. Me gusta mucho usar uvas porque refrescan y aportan jugosidad. Este detalle hace que cada bocado sea diferente. Ponga cuidado, ¿las dejaría enteras o también las partiría por la mitad?
Ahora uso 50 gramos de nueces del nogal, también conocidas como walnuts, aunque aquí puede usar los frutos secos de su preferencia. Me ayudo de una tabla de picar y un cuchillo y las corto en trozos pequeños. El toque crocante es clave en esta receta, ¿cierto? Cuénteme, ¿usted es más de nueces, almendras o marañones? También ocupo una manzana verde. Esta la lavo muy bien bajo el chorro de agua fría, la corto en rodajas y descartando el centro o corazón y sus semillas, la corto en cubos medianos. ¿A usted le gusta más la manzana verde o la roja para este tipo de preparaciones? Llegó la hora de combinar todo. En una ensaladera agrego el repollo, la manzana verde, el mango maduro, las uvas rojas y las nueces. Así, sin aderezo ya se ve espectacular, preste atención. Y aquí le pregunto algo. ¿Así está bien o usted le pondría también arándanos deshidratados para darle otro toque? Reservo un momento y en otro recipiente preparo el aderezo. Agrego 2 cucharadas de queso crema, que este condimento es de mis preferidos porque aporta cremosidad sin opacar los sabores. Luego añado 2 cucharadas de crema de leche, 1 cucharada de leche condensada, el jugo de un limón recién exprimido y una pizca de sal. Bato muy bien hasta obtener una mezcla suave, brillante y homogénea. Este es el secreto de la receta, ponga cuidado. ¿Le pondré un poco más de limón o así le parece perfecto? Finalmente, incorporo el aderezo a la ensalada y mezclo con calma, asegurándome de que el sabor se reparta bien y cada ingrediente quede cubierto. Me tomo este momento tranquilo, porque aquí es donde todo se une. Sirvo y a disfrutar, una ensalada cremosa, fresca y llena de contrastes. Esta preparación queda espectacular para acompañar pollo al horno, carnes frías o incluso como plato principal en una comida ligera. Si le gustó esta receta, déjeme su me gusta, compártala con alguien que disfrute comer rico y escríbame en los comentarios qué ingrediente cambiaría o cuál fue el que más le gustó. ¿Le pondría arándanos o así está perfecta? Su opinión nos ayuda mucho. Suscríbase al canal, active la campanita y recuerde que aquí cocinamos con cariño en Qué Rico Recetas. ¿Usted la haría en casa?